Esta noche llegamos al 12º capítulo de la profecía de Daniel. Permítame leer los primeros 3 versículos de Daniel capítulo 12, el contexto para nuestro mensaje en esta noche. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Junto con la fe y el amor, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 13, la realidad más grande en el mundo es la esperanza. La fe, la esperanza y el amor. Los 3 elementos más críticos en todo el pensamiento humano. El hombre no puede existir sin fe, o amor, o esperanza. Conforme nos enfocamos en nuestro pasaje en esta noche, el tema es esperanza. Una de esas 3 grandes realidades. La esperanza es esencial para toda vida significativa. A menos de que haya algún tipo de luz al final del túnel, el hombre termina en desesperanza. A menos de que haya algún tipo de expectativa de una realidad maravillosa en el futuro, el hombre se halla a sí mismo incapaz de disfrutar el momento en el que vive. Un escritor lo ilustra de esta manera. La primavera regresa con las flores y los retoños. Es follaje verde y cielo azul. Las voces de las aves que cantan son oídas una vez más y la tierra es adornada como una novia espera el regocijo. Las tormentas del invierno han pasado. Su frío y desolación ya no se sienten. Así también el creyente emerge de todo lo que fue oscuro y aterrador y frío con temores, como a un estado eterno de cosas, y un nuevo mundo de luz y gusto florece para animarlo y alegrarlo. La esperanza en Cristo es para este pequeño mundo del hombre interior lo que la primavera es para el mundo exterior de la naturaleza. La esperanza es especialmente importante para aquellos que sufren. Arnott escribió hace muchos años atrás, la esperanza es la fibra no de un corazón que nunca fue quebrantado, sino de un corazón que ha sido quebrantado y curado otra vez. Una estrella pura y brillante fija en la altitud del cielo, alcanza con sus rayos al ojo que ve hacia arriba del peregrino cansado. Pero las estrellas no brillan en el día, la oscuridad las saca, y así entonces la tristeza llama a la esperanza para ayudar al que sufre. El hombre no puede vivir sin esperanza, especialmente los hombres que sufren. Deben tener esperanza o son miserables. Deben tener la capacidad de ver un futuro significativo o no tienen recurso para vivir en el momento. De hecho, la mayoría de la gente que analiza el problema del suicidio dice que la gente básicamente no se mata a sí misma debido a su circunstancia actual. Lo hacen porque no pueden ver ningún cambio futuro en esa circunstancia actual. No hay esperanza de que nada jamás será diferente. Dios lo sabe bien que para que el hombre soporte la presión actual, él tiene que tener una esperanza futura. Y entonces, a lo largo de la Biblia, Dios le presenta al hombre una esperanza grande, una esperanza eterna, una esperanza en el futuro, una esperanza que va más allá de cualquier otra esperanza que le da al hombre un significado rico para la vida. Ahora, conforme usted llega al final del libro de Daniel, esto es precisamente lo que Daniel hace. Durante los últimos capítulos, como usted bien lo sabe, el profeta ha estado recibiendo revelaciones acerca de la historia desastrosa de Israel que está por venir. De hecho, todas las visiones y las revelaciones de la profecía de Daniel relatan una serie de opresiones que están por venir sobre la nación de Israel. Las potencias gentiles del mundo bajo los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos dominarán Israel. Israel será oprimida, inundada, saqueada, atacada de manera salvaje, abusada, masacrada a lo largo de toda su historia hasta que finalmente el Mesías regrese. Y entonces ha sido una serie oscura de profecías. Y las últimas que hemos estado estudiando están en los capítulos 10, 11 y 12.
Y ahí hemos encontrado que en la visión que es dada como la última revelación, a Daniel se le permite ver que la historia de Israel va a ser una larga fila de opresiones. Daniel estaba conmovido, como usted sabe, cuando terminó los 70 años de cautividad en Babilonia y todo el mundo no regresó. Él pensó que al final de los 70 años todo el pueblo de Dios regresaría a Israel y en cuestión de un tiempo breve reconstruirían esa nación a su gloria anterior. Pero cuando solo un pequeño remanente regresó y el resto del pueblo se atrincheró en el paganismo y no se veía como él pensaba que debía ser, y muchos, y de hecho la mayoría del pueblo, nunca volvieron sus corazones a Dios. Daniel fue a sus rodillas y comenzó a preguntarle a Dios, de hecho, ¿por qué Dios debería haber terminado? ¿Por qué no se ha acabado? ¿Por qué no han regresado? ¿Por qué no han reconstruido? Y Dios le da una respuesta en la visión de la revelación del 10, 11 y 12. Dios dice, porque su disciplina no se ha acabado, porque su purificación no se ha terminado, porque su castigo no se ha terminado aún, porque su refinamiento todavía no se ha acabado. De hecho, va a continuar por milenios. Durante miles de años de la historia humana, los judíos sufrirán las consecuencias de su pecado, la desobediencia y la incredulidad. Entonces un ángel muy especial viene a Daniel en los capítulos 10, 11 y 12 y le da el mensaje. Ahora el corazón del mensaje está en el capítulo 11, versículo 35. El propósito entero de este periodo de disciplina para Israel es probarlos y purificarlos y emblanquecerlos. En otras palabras, Dios nunca deja a su pueblo hasta que finalmente son purificados, finalmente son purgados. Serán sujetos, le dice el ángel a Daniel, a una serie de opresores paganos, gentiles, que les traerán sufrimiento grave. El primero nombra a Asuero y a los otros que representaron a los medopersas. Y después él habla de Alejandro y los otros que representaron a los griegos. Y después también en la conclusión de esa gran era griega, él habla de Antíoco el Grande y Antíoco Epífanes. Y después en esa forma final del Imperio Romano será el anticristo mismo. Toda esta larga línea de opresores que inundarán al pueblo de Dios y abusarán de ellos y los matarán a un grado u otro. Pero todo está diseñado por Dios para limpiarlos, para probarlos y para emblanquecerlos. En otras palabras, Dios continúa hasta que finalmente responden apropiadamente. Bueno, ese es un mensaje bastante oscuro, ¿no es cierto? Que Dios le diga a Daniel como su palabra final, Daniel, simplemente va a ser así durante miles de años y después dejarlo así. No le habrá dejado luz al final del túnel. Habrá sido tan oscuro. Y entonces en los primeros 3 versículos del capítulo 12 viene la luz. Esto es esperanza. Esto es esperanza. Que aunque va a ser oscuro durante miles de años, y aunque Israel no responderá a Dios, y aunque el tiempo va a llegar cuando de hecho van a rechazar a su propio Mesías y en su lugar aceptarán la falsificación de Satanás, el anticristo, aún así, al final, hay esperanza. Hay esperanza. Observe el comienzo del capítulo 12, versículo 1, las primeras palabras. En aquel tiempo. Simplemente eso, por ahora. Simplemente esa frase. ¿Qué tiempo? El tiempo que él ha estado explicando. ¿Qué tiempo ha estado explicando él? En los versículos 36 al 45 del capítulo 11, él estaba explicando el tiempo del anticristo, el opresor consumado de Israel, el que traería la mayor cantidad de dolor, aquel que mataría a la mayor cantidad de judíos. Él matará a más de los que Hitler jamás mató, aquel que es el peor opresor, pero inclusive en ese tiempo mismo, de hecho podrá ser traducido durante ese tiempo. En el tiempo mismo, cuando todo está en su peor condición, a la mitad de la gran tribulación, el tiempo de la aflicción de Jacob, cuando esté este gran gobernante mundial, cuando esté esta guerra masiva que termine en el baño de sangre del Armagedón, en ese tiempo mismo cuando el anticristo intente matar a todo Israel, cuando él profane el templo, en ese tiempo mismo la esperanza llegará. Ese es el mensaje, conforme el capítulo 12 abre. Es el tiempo cuando el anticristo asciende.
el tiempo del dominio del rey voluntarioso, el tiempo cuando el anticristo llega a su cenit, el tiempo cuando él lucha contra el norte y el sur y el este, el tiempo cuando él gana grandes victorias, el tiempo cuando él establece su poder sobre la tierra, el tiempo cuando él comete su obra abominable en el templo, el tiempo cuando él se establece a sí mismo como el único Dios y consuma a toda otra religión en el mundo, el tiempo, los últimos 3.5 años de la tribulación, el tiempo del Armagedón. Es durante ese tiempo, el ángel dice a Daniel, que tu pueblo puede tener esperanza. En otras palabras, cuando llegue a su peor punto, es casi el tiempo para lo mejor. Lo más oscuro viene apenas antes del amanecer. Bueno, ¿cómo y por qué? ¿Cómo y por qué en ese tiempo pueden los hombres tener esperanza? Varias razones. Quiero compartirlas con usted. En primer lugar, habrá una aflicción especial, habrá un defensor especial, habrá una liberación especial, un destino especial y un dividendo especial. Esas son las razones por las que hay esperanza. En primer lugar, está por venir una aflicción especial. De regreso al versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y escucha esto, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En otras palabras, Daniel dice, está por venir un tiempo como ningún otro tiempo, una aflicción especial. Israel ha sufrido mucho. Israel sufrió mucho en manos de los babilonios, una matanza increíble. Sufrieron mucho en manos de los medopersas, sufrieron mucho en manos de los griegos, sufrieron mucho en manos de los romanos, han sufrido mucho en la historia desde el tiempo romano, han sufrido mucho en manos de las cruzadas, han sufrido mucho inclusive en una Europa más moderna. Sufrieron en manos de los Herodes, sufrieron en manos de los Hitlers, sufrieron y sufrieron y sufrieron. Y todo eso ha sido la vara de Dios. Todo ha sido el proceso de refinamiento de Dios por su rebelión y rechazo, y todo ha tenido la intención de acercarlos a Él. Pero el sufrimiento peor está por venir. Habrá un tiempo de aflicción como nunca ha habido desde que hubo una nación, inclusive hasta ese entonces. Ahora, ese es un hebraísmo, esa es una expresión hebrea. Es usada también varias veces en el capítulo 9 del Éxodo. Significa lo peor que jamás ha habido. Esto es lo peor que jamás ha habido. Éxodo 9, 18 y 24, para aquellos de ustedes que quieren estudiar las Escrituras específicamente. Pero es una expresión hebrea que significa esto es lo peor. Francamente, tenemos que hacerle ese anuncio a Israel. Lo peor está aún por venir para ellos. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar. Jesús dijo lo mismo. Observe Mateo 24. Jesús dijo exactamente esto. Mateo 24, versículo 15. De hecho, él habla en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando vean al anticristo profanando el templo, cuando lo vean estableciéndose a sí mismo como el Dios del universo, cuando lo vean llamar a todos los hombres a adorarlo, cuando la abominación se lleve a cabo, más vale que corran. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Ni siquiera vayas adentro para recoger nada, simplemente corre. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque va a ser difícil correr cuando usted tiene a niños pequeños y a niños a quienes se les da el pecho. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. En otras palabras, van a esparcirse tan rápido, porque habrá entonces gran tribulación. Aquí viene. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Usted entiende el panorama, ¿no es cierto? Jesús dijo lo mismo que Daniel dijo, un tiempo sin precedentes de problemas para el pueblo de Dios, Israel. Desde Deuteronomio capítulo 4, el Pentateuco de Moisés, el primer conjunto de libros jamás escrito,
Se predijo que en los postreros días los hijos de Israel estarían en tribulación, Deuteronomio 4:30. Jeremías se refirió a esto como el tiempo de aflicción de Jacob. En su lamento él dijo, ¡ay! Porque el día es grande, de tal manera que no hay otro como él. Es el tiempo de aflicción para Jacob. Ningún día jamás fue como ese día será. El libro de Apocalipsis describe ese tiempo final de la historia humana con términos que van más allá de nuestra imaginación para poderlos comprender. Pero permítame explicárselo rápidamente. De Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 19, usted tiene los detalles de ese periodo de tiempo, los últimos 3.5 años de la 70ª semana de Daniel, el gran tiempo de la tribulación. Y el escritor Juan ve en la visión los siguientes elementos de ese tiempo: guerra, hambre, el 25% del mundo matado, el colapso de los cuerpos celestes, 1/3 de la tierra destruido, 1/3 del mar destruido, las criaturas y las naves del mar, 1/3 del agua dulce y muchas multitudes de personas que la beben, 1/3 de las luces del cielo, las estrellas, la liberación de los demonios del infierno para dominar la tierra, la matanza de la bestia y el falso profeta consuma su maldad, un ministerio vil que se lleva a cabo durante ese tiempo, úlceras por todos los hombres, todo mundo en el mar y todas las criaturas vivas en el mar son matadas, toda el agua dulce será contaminada, la luz del sol quemará a la gente hasta matarlos, la oscuridad cubrirá la tierra, dolor, úlceras, más demonios, y simplemente sigue así de Apocalipsis 6 al 19. Y además de eso es lo que viene sobre la tierra en general, pero además de eso, usted tiene a Dios permitiéndole al anticristo que oprima a Israel en un acto final de limpieza. Un tiempo increíble de sufrimiento. Además de toda la actividad en la que Dios está involucrado de manera directa en este tiempo increíble de la tribulación, está toda la actividad en la que Satanás está involucrado, en la que Dios permite que el mal finalmente llegue a su culminación. Ahora escuche, el curso entero del mundo y de toda su historia es bosquejado en las Escrituras para moverse hacia un holocausto que nadie en la historia jamás ha visto, y especialmente será difícil para los hijos de Israel. De hecho, en Zacarías 12, escuche lo que dicen los versículos 2 y 3. He aquí, haré de Jerusalén una copa de temblor para todo el pueblo que lo rodea, y en ese día haré que Jerusalén sea una piedra gravosa para todo el pueblo. Escuche lo que Jeremías dijo en un capítulo muy importante, el capítulo 30 de Jeremías y en el versículo 4. Y estas son las palabras que Jehová habló acerca de Israel y acerca de Judá, porque así ha dicho Jehová: ¿hemos oído una voz de temblor, de temor y no de paz? Preguntad ahora y ved si un hombre tiene trabajo con un niño. ¿Por qué veo a todo hombre con sus manos en sus lomos como una mujer en trabajo de parto y todos los rostros están pálidos? He aquí, porque ese día es grande, de tal manera que ninguno es como ese día, inclusive es tiempo de aflicción de Jacob, y presenta a todo mundo en el dolor horrible del parto de un hijo, sosteniéndose a sí mismos en agonía. En Zacarías de nuevo, conforme el profeta termina su libro, en el capítulo 13, en el versículo 8, sucederá que en toda la tierra, dijo Jehová, 2 partes en ella serán cortadas y morirán. Pero la tercera parte quedará, y traeré a la tercera parte, y la pasaré por el fuego y la refinaré como la plata es refinada, y los probaré como el oro es probado. Invocarán mi nombre y los oiré. Yo diré, es mi pueblo, y ellos dirán, Él es Jehová mi Dios. Vendrá una matanza, 2 de cada 3 judíos morirán, y el otro tercio será redimido. Serán limpiados, creerán. Si la población del mundo es de 15 millones de judíos, eso significa 10 millones morirán si fuera a suceder ahora. Entonces le espera a Israel una aflicción muy especial. Una aflicción sin paralelos en la historia humana. El tiempo de aflicción de Jacob, la 70ª semana de Daniel, el tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Todos estos términos son usados para describir ese periodo. Pero
Aquí viene la esperanza. En medio de la aflicción especial, viene un defensor especial. De regreso al versículo 1. Un defensor especial. En aquel tiempo se levantará Miguel. La nación no será destruida de manera total, porque Miguel se levantará. ¿Y quién es él? El gran príncipe que está o que protege de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel, quizás el más poderoso de todos los ángeles, se le ha dado a lo largo de toda la historia de Israel la responsabilidad singular de defender al pueblo de Dios. Como la cabeza de los ángeles santos, a Miguel les ha dado esa responsabilidad como general sobre Israel. Es una tarea maravillosa. Él está involucrado en esto. Vemos eso en el Nuevo Testamento como también en el Antiguo. En Judas capítulo 9 lo encontramos inclusive peleando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Él se preocupa tanto por el pueblo que él ni siquiera permite la profanación de sus cuerpos muertos. Y entonces él cuida de Israel. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, atrás en el capítulo 10, que cuando los demonios trataron de detener a este ángel de dar su revelación, versículo 13 dice, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Miguel le ayudó. Y ahí en el versículo 21 dice, en todo esto no hay nadie que trabaja conmigo en estas cosas, sino Miguel, y me encanta esto, vuestro príncipe. Dios le ha asignado a Miguel la tarea especial de cuidar de Israel. Y entonces, cuando ellos estén en el calor de esta aflicción especial, no nos sorprende ver a Miguel aparecer en el capítulo 12, versículo 1. Cuando la batalla esté en su mayor intensidad, cuando estén enfrentando la persecución más intensa y la opresión más intensa, Miguel viene al rescate. Ahora, ¿de qué manera se levanta Miguel? ¿Cómo es que él se levanta para ayudar al pueblo de Dios? Bueno, yo creo, durante la tribulación, Satanás quiere liberar a todas las fuerzas del infierno en contra del pueblo de Dios, Israel. Él quiere exterminar a esa nación. No estoy hablando de la iglesia ahora, estoy hablando de Israel. Él quiere exterminar a Israel. Él siempre ha querido hacer eso. Él ha querido aplastar al pueblo de Dios para que nunca hubiera un Mesías. Él quiso terminar con la línea. Él quiere destruirlos para que nunca pueda haber alguno de ellos para un reino. Él quiere capturarlos a todos para que Cristo y Dios sean frustrados en su misión para ese pueblo. Y entonces yo creo que todos los demonios del infierno en el tiempo final van a ir tras esa nación Israel. Si usted quiere conocer un poco acerca de lo que sucede, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 12 y vea la batalla misma. Versículo 1, Apocalipsis 12. Usted tiene que comparar Daniel con Apocalipsis. Realmente están ligados. Apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida con el sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Yo creo que eso es Israel. 12 tribus en Apocalipsis. Ella estando con niño, clamando en el nacimiento y el dolor por dar a luz. Yo realmente creo que lo que usted tiene aquí es Israel. Y en el versículo 5 ella da a luz a un varón, quien va a gobernar a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue llevado por Dios a su trono. Ahora ese es el Mesías. Él nació, él vivió, pero ascendió. Él fue sacado del mundo. Y después la mujer, versículo 6, comenzó a ser perseguida y huyó al desierto. Ahora de regreso al versículo 3. La razón por la que ella huye, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Eso muestra cómo él incorpora todos los gobiernos imperiales, la forma final del Imperio Romano, todas las coronas en su cabeza. Con su cola se llevó a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa que cuando Satanás cayó, 1/3 de los ángeles se fueron con él. Entonces su fuerza no es tan grande como la de Dios. A él le quedan 2/3 partes. No es cuestión de números tampoco, es cuestión de poder, y poder justo que siempre supera al poder malo. Pero él se llevó a 1/3 parte de las estrellas del cielo, y el dragón estuvo delante de la mujer que estaba lista para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como él naciera. ¿Recuerda usted lo que Satanás trató de hacer para detener el nacimiento del Mesías? Todo lo que él pudo hacer. Y cuando el Mesías finalmente nació, él hizo que Herodes tratara de matar al niño, ¿verdad? Devorar a ese niño.
Pero ella dio a luz y el niño fue llevado por Dios. Y a lo largo de todo esto, yo creo, Satanás trató de matarlo, pero siempre quedó frustrado, sin éxito. Y finalmente Cristo se fue a su trono y Satanás ha continuado atacando en contra de Cristo, obviamente. Y finalmente Cristo fue a su trono y Satanás ha continuado su ataque en contra de Cristo, obviamente. Pero en el tiempo de la tribulación, el futuro del que habla Apocalipsis, la mujer queda a Israel. Y yo creo que Satanás y la bestia y los demonios del infierno vuelven a venir detrás de Israel. Y ella huye al desierto y ella tiene un lugar preparado por Dios para que puedan alimentarla ahí 3.5 años. Ahora Dios protege a la nación durante este periodo. Eso es lo terrenal. Pero ¿cómo es que Él hace eso? Versículo 7. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y el dragón peleó y sus ángeles. Aquí tienen ustedes un vistazo de una escena increíble. Los demonios quieren estar a cargo de la tierra y dominar Israel, pero Miguel y los ángeles santos comienzan una guerra en contra de ellos en el cielo. Y el dragón y sus ángeles, dice, pelearon y versículo 8, no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua, el diablo y Satanás, que engañó al mundo entero, fue expulsado a la tierra y sus ángeles fueron expulsados con él. Yo creo que hay un sentido en el que pierden algo de su poder sobrenatural en este punto. Oí una voz fuerte diciendo en el cielo, ahora ha llegado la salvación y la fuerza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es derribado, quien los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por tanto, regocijaos, oh cielos, y vosotros los que moráis en ellos. Ay de los que habitan la tierra y el mar, porque el diablo ha venido sobre vosotros, teniendo gran ira, porque él sabe que tiene poco tiempo. Lo que sucede es que su plan es estorbado en relación con Israel, y en el corto tiempo que le queda, aparentemente él simplemente inunda la tierra con maldad. Él trata de perseguir a la mujer, versículo 13, pero él no tiene éxito. La batalla ya se acabó, la batalla ha sido ganada, y el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra. Él persigue a la mujer, quien dio a luz a un niño varón, ese es Israel, y a la mujer se le dieron 2 alas de una gran águila para que pudiera volar al desierto a su lugar, y ella es nutrida ahí por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso es 1, 2 y medio, eso es 3 y medio, de nuevo la misma idea. Ella es protegida durante 3.5 años. La serpiente, ella arroja agua de su boca como una inundación tras la mujer para hacer que sea arrastrada, pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y tragó la inundación que el dragón había sacado de su boca. Podrá ser otra cosa como Coré, Datán y Abiú en el Antiguo Testamento. La bestia y todo su ejército salen ahí y la tierra simplemente se abre y los traga. El dragón estaba enojado con la mujer y salió a hacer guerra con el remanente de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, la clave para ganar esta batalla parece ser Miguel. Miguel. Ahora, con eso en mente, regrese a Daniel y vamos a edificar sobre eso un poco. En el tiempo final, y no tengo tiempo para entrar a todo en Apocalipsis 12, si quiere los detalles, tenemos una cinta acerca de eso y puede conseguirla y escucharla, pero lo que sucede es que Miguel se levanta para defender al pueblo de Dios. Él tiene una guerra en el cielo y él gana la victoria. Satanás ya no es el príncipe de la potestad del aire, él ya no está en los lugares celestiales, él es arrojado a la tierra, la batalla primordial se acabó, y mientras que a él le queda poco tiempo aquí, él ataca a la tierra, él hace lo que puede por destruir al pueblo de Israel, pero son protegidos durante tiempo, tiempos y medio tiempo, durante 1,200 días, ambos indicando 3.5 años. Son protegidos durante ese tiempo, y cuando su ejército sale para tratar de destruirlos, se abre la tierra y son tragados todos. Ahora, Miguel parece estar a cargo de toda esta operación, un defensor especial. Miguel va a levantarse. Ahora, es importante que en el capítulo 10, el ángel tan especial le permitió entender el poder de Miguel para enfrentar a Satanás y el ministerio de Miguel a lo largo de todos los siglos. Ahora, ¿no es algo importante que él pudiera entender eso para que él pudiera tener la confianza en saber y la esperanza en saber que Miguel estaría ahí en el tiempo de los peores problemas? Una aflicción especial
y un defensor especial. En tercer lugar, una liberación especial. Una liberación especial. De regreso al versículo 1. Esto es maravilloso. Dice, al final del versículo, en aquel tiempo, ahí está de nuevo esa palabra, esa frase, será liberado tu pueblo. Israel será liberado. Ahora, ya hice referencia a eso, ¿no es cierto? Al decirle que Dios los protegerá en el desierto durante 3.5 años, Israel será liberada. Todo Israel, dice Romanos 11, todo Israel será ¿qué? Salvo. Jeremías 30 dice eso. Después dice que vendrá un tiempo de problemas como jamás lo ha habido en la historia del mundo. Después dice que vendrá un tiempo de problema, de aflicción como nunca lo ha habido en la historia del mundo. Dice, pero serán salvados de él. Jeremías 30, versículo 7. Versículo 11 dice, porque yo estoy contigo, dijo Jehová, para salvarte. Versículo 17, te restauraré salud, te curaré de tus heridas. Está por venir un tiempo cuando Israel va a ser liberada. Y va a ser en ese mismo tiempo, es algo maravilloso. Cuando la persecución esté en su peor punto, ese es el punto en el que su redención se va a llevar a cabo. Ahora, la gente siempre ha hecho la pregunta, ¿qué es esto de que va a ser salva? Dice, todo Israel será salvo. ¿Quién es este todo Israel? Descubrámoslo. Ezequiel capítulo 20. Sígame porque voy a moverme rápidamente para que podamos cubrir esto. Ezequiel 20, versículo 33. Mientras viva, dijo Jehová a Dios, ciertamente con una mano fuerte y con un brazo extendido y con furia derramada, gobernaré sobre ti y te sacaré del pueblo y te congregaré de los países en los que has sido dispersada, con una mano fuerte y con un brazo extendido y con furia derramada. En otras palabras, Dios va a traer a Israel de regreso. Y te meteré al desierto de los pueblos, y ahí entraré en juicio contigo cara a cara, como entré en juicio con tus padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así entraré en juicio contigo, dijo Jehová Dios. Ahora escucha. Y haré que pases bajo la vara, y te llevaré al vínculo del pacto. Pasar bajo la vara parece ser un término de pastor. Cada oveja pasaba bajo la vara, él dejaba caer la vara, detenía a la siguiente oveja y la examinaba. Dios dice, te voy a examinar. Y purificaré de entre vosotros a los rebeldes y a aquellos que transgreden en contra de mí. Los sacaré del país en el que estén y no entrarán en la tierra de Israel y conoceréis que yo soy Jehová. Ahora escuche, ¿quién es el todo Israel que será salvo? Bueno, en el tiempo final. Primero durante el periodo de prueba, los apóstatas y los rebeldes serán purgados. Solo los que queden serán protegidos. Zacarías 13:8 dice, 2/3 morirán. Eso deja a 1/3 purgado como el remanente. Ese tercio purgado, entonces, se convierte en la nación constituida de manera apropiada. Ellos son el todo Israel. Ellos son el Israel a quien se le promete redención, el remanente piadoso. Como Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17 nos dice, son los que son protegidos por Dios, que afirman su relación con Él. Y el dragón estaba enojado con la mujer y fue a hacer guerra con el remanente de su simiente. ¿Qué remanente? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es en contra de ellos que se lleva a cabo el ataque. Entonces, realmente creo que cuando dice que tu pueblo será liberado, no está haciendo una afirmación global de que todo judío vivo sobre la tierra va a ser salvo en ese tiempo. Lo que está diciendo es que Dios va a purgar, Él va a colocarlos bajo la vara, Él los va a probar, 2/3 de ellos morirán, 1/3 será protegido, porque ellos son los que obedecen los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesucristo. Son los que son purgados, son los que son probados, como en Daniel 11:35 dice, son los que son emblanquecidos. Y eso es verificado. Ahora regrese al versículo 1 de Daniel 12. ¿Será liberado? ¿Quién será liberado? Todos los que se hallen escritos, ¿en qué? En el libro. La promesa de liberación y la promesa de salvación es para aquellos que creen. El tercio librado, entonces, parece ser mejor entendido como el remanente de judíos creyentes redimidos. ¿Se acuerdan Malaquías? Ese último libro del Antiguo Testamento. Dice, entonces, aquellos que temieron a Jehová se hablaban
frecuentemente el uno al otro, y el Señor oyó, y un libro de memorias fue escrito delante de él, porque aquellos que temieron a Jehová y pensaron en su nombre serán míos, dice Jehová, en el día cuando los haga mis joyas. Y los liberaré como un hombre libera, y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. Porque he aquí, viene el día, y arderá como un horno, y todos los orgullosos, impíos, serán hojarasca. El día viene, cuando los quemará. Pero a vosotros que teméis mi nombre, el Hijo de la Justicia se levantará con sanidad en sus rayos. En otras palabras, inclusive en el tiempo final, habrá una distinción entre aquellos judíos que creen y aquellos que no creen, aquellos que serán condenados y aquellos cuyos nombres son escritos en su libro de memoria. Sí, habrá una liberación especial, habrá una purga de los rebeldes, 2 de cada 3 judíos morirán, pero ese tercio quedará. Ese tercio, que es el remanente que quedará redimido, constituirá a la nación que quede de Israel, y yo creo que son el todo Israel que es redimido. Ahora, algunas personas hacen la pregunta, ¿cómo es que este remanente llega a creer? ¿Cómo es que llegan a la fe? Y no podemos ser muy específicos y presentar todas estas cosas de manera secuencial cronológica, o realmente torcemos el tono general de las Escrituras. Pero creo que una de las cosas clave que debemos recordar es que Dios aparta, según Apocalipsis capítulo 11, a 2 testigos. ¿Se acuerda usted de ellos? 2 ramas de olivo. 2 testigos que pueden hacer milagros. De hecho, son matados. Y van a estar ahí en la calle. Y van a ser asesinados debido a su testimonio. Y debido a que están predicando el Evangelio. Y van a estar ahí muertos en las calles. Y claro, y todo el mundo va a ver. Y el mundo va a notar. Y todos los comentaristas van a estar diciendo, ahí están, no nos da gusto que están muertos estos 2 que están predicando esta necedad. Y después, como usted recuerda, después de un periodo dado de tiempo, resucitan de los muertos. Ese va a ser un instante interesante de repetición instantánea. Resucitan de los muertos. Me imagino que su mensaje se vuelve algo más convincente. Además de ellos, en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, usted tiene a 144,000 judíos que son sellados y protegidos por Dios como evangelistas durante este periodo de tiempo. 12,000 de cada tribu. Y yo creo que es el ministerio de los 2 testigos y es el ministerio de los 144,000 que alcanza al pueblo judío. Pero eso no es todo. Después al pueblo judío, a los que ellos alcanzan, comienzan a alcanzar a otros. E inclusive en medio de todo el holocausto, habrán judíos que se convertirán en creyentes verdaderos y van a ganar a otros judíos para Cristo, de tal manera que muchos vendrán a conocerlo y serán preservados como un remanente vivo, una nación redimida. Jeremías 46:28 dice, porque yo estoy contigo, porque haré un fin completo de todas las naciones a donde te he llevado, pero no haré un fin completo de ti. Sus nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida es una característica clave en el Antiguo Testamento, y en particular en el libro de Apocalipsis. Capítulo 13, versículo 8, capítulo 17, versículo 8, capítulo 20, versículo 15, capítulo 21, versículo 27, todos esos versículos hablan del libro de la vida, un libro en el que Dios coloca los nombres de los redimidos. Son los elegidos, por cuya causa la tribulación es acortada, no sea que inclusive ellos perezcan. Entonces la liberación es doble. Es una liberación de salvación personal, pero sucede a una escala lo suficientemente amplia y Dios protege a aquellos que son redimidos de tal manera que se convierte en una liberación nacional, como un remanente apropiadamente constituido de judíos creyentes y se convierten en el todo Israel que es salvo. Esta, amados, es la esperanza de Israel. La purga terminará algún día. La nación será salva y entrarán al reino que han esperado por mucho tiempo, que se les prometió hace mucho tiempo atrás. Ahora esa liberación especial lleva, en cuarto lugar, a un destino especial. Y por cierto, lo que he tratado de cubrir en el último punto es resumir un panorama entero de verdad profética. Entonces, si tiene algunos cabos sueltos, se entiende. Pero quería que usted tuviera el panorama entero. En cuarto lugar, un destino especial. Una aflicción especial demanda a un defensor especial. Un defensor especial provee la oportunidad para una liberación especial. Y una liberación especial lleva a un destino especial. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El ángel le dice a Daniel, Daniel, el clímax de la tribulación es la resurrección. Ahora, esta ha sido por mucho tiempo la esperanza de los judíos. Algunos eruditos bíblicos y comentaristas creen que nunca tuvieron esta esperanza, que los judíos realmente nunca tuvieron un entendimiento claro de la vida después de la muerte, pero eso no es verdad. Es muy claro que Abraham tuvo una confianza en la resurrección de los muertos, y esa es la razón por la que él ofreció a Isaac. Si usted lo duda, debería leer Hebreos 11:19. Es muy claro que Job, el cual podría ser el libro más antiguo en toda la Biblia, probablemente vivió antes de Moisés, dijo esto: porque yo sé que mi Redentor vive y que Él estará en ese día postrero sobre la tierra, y aunque después de que los gusanos destruyan mi cuerpo, sin embargo en mi carne yo veré a Dios, a quien veré por mí mismo y no otro, aunque mis entrañas sean consumidas dentro de mí. Él sabía que Él sería resucitado. Isaías, quien vivió más de un siglo antes de Daniel, predijo que hombres muertos vivirían de nuevo y sus cuerpos se levantarían, Isaías 26:19. Oseas, un contemporáneo de Isaías, dijo en el capítulo 13, los rescataré del poder de la tumba, los redimiré de la muerte. Inclusive la resurrección de Cristo depende de las palabras de David, quien dijo, mi carne reposará en esperanza, porque tú no dejarás mi alma en el Hades, ni tú dejarás que tu santo vea corrupción. No, esta ha sido su esperanza a lo largo de todo este tiempo. Y entonces dice el ángel, hay esperanza, habrá liberación, y más allá de la liberación, habrá un destino increíble, una resurrección. Apocalipsis capítulo 20 habla de esto. No vamos a tomar el tiempo para entrar en esto en esta noche, pero habla de esa resurrección tan especial. ¿Qué va a suceder en esa resurrección? Bueno, dice, de regreso en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay dos partes de esta resurrección, una positiva y una negativa. Va a ser para vida y va a ser para vergüenza. Ahora, permítame darle una explicación breve de esto en el tiempo que tenemos, muy breve. ¿Qué involucra la resurrección? Siempre, escuche esto, siempre tiene referencia al cuerpo, al cuerpo. Ahora, hablemos de la resurrección número 1, para vida eterna. Resurrección para vida eterna. Esto simplemente es un término de una categoría amplia. Ahora piense conmigo, y realmente tiene varios elementos específicos. En Hechos 24:15 es llamada la resurrección de los justos. En Juan 5:29 es llamada la resurrección de vida. Hebreos 11:35 la llama la resurrección mejor, pero es la resurrección de todos los santos glorificados. Todos los santos glorificados. Todos los creyentes, todos los redimidos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tribulación, todo mundo va a tener vida eterna. Pero específicamente aquí, Él se está refiriendo a Israel. Y eso es muy importante. La primera resurrección, como es llamada en Apocalipsis 20, versículo 4, tiene 3 partes. Primero, Cristo, las primicias. Esa es la parte número 1. Y por cierto, cuando Él fue resucitado de los muertos, otros fueron resucitados con Él, ¿verdad? Las tumbas fueron abiertas y salieron también. Y esa fue una resurrección genuina, aparentemente. Entonces, Cristo fue las primicias. Y ese fue un retrato de lo que iba a venir en el reino. Cristo fue las primicias. La segunda parte de la primera resurrección es la iglesia. ¿Y cuándo es que nuestra resurrección se lleva a cabo? En el rapto. Primera de Tesalonicenses 4. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que estén vivos y queden serán llevados juntos con el Señor para reunirse con el Señor en el aire y estarán siempre con el Señor. Yo creo que Cristo es las primicias, la iglesia viene en segundo lugar, después viene el periodo de tribulación. La iglesia es quitada, no estuvimos en las primeras 69 semanas, no vamos a estar en la 70ª. Dios regresa para tratar con Israel. Al final de ese periodo de 7 años, al final de ese tiempo de prueba, de purga, de purificación, viene la tercera parte y la última parte de la primera resurrección. La resurrección de los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Ahora va a incluir algunos gentiles porque habrán gentiles salvos durante la tribulación que van a morir como mártires, así como han habido prosélitos gentiles del judaísmo a lo largo de su historia antigua. Entonces, estos serán resucitados al final de la tribulación. La segunda resurrección solo tiene una parte. Sucede 1000 años después, al final de los 1000 años,
cuando Dios resucita de los muertos los cuerpos de los injustos. Observe conmigo por un momento Apocalipsis 20, y creo que lo va a ver claramente. Simplemente quería darle el panorama. Ahora se lo voy a mostrar en las Escrituras. Versículo 4, vi tronos, y los que se sentaron sobre ellos se les dio juicio. Vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora eso implica una resurrección. Juan en su visión ve el reino. Él ve un milenio. Él ve un reino de 1000 años. Y ahí, viviendo y reinando con Cristo, están todos los santos. Aquellos que fueron decapitados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, aquellos que no quisieron adorar a la bestia, aquellos que no recibieron su marca, están vivos. Pero el resto de los muertos, versículo 5, no vivieron, sino hasta que los 1000 años se acabaron. Esta es la primera resurrección. Esta es previa a los 1000 años. Y bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección. Son los bienaventurados y los santos. Después, versículo 7, cuando los 1000 años terminaron, ese es el marco de tiempo. Ahora, versículo 11, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado sobre él. Después, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, y fueron abiertos los libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada hombre según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esa, amigos míos, es la resurrección a vergüenza y confusión perpetua. Ahora, Daniel no ve 1000 años entre estas dos resurrecciones, pero eso es simplemente porque el concepto entero fue un misterio para él. El flujo entero de la historia redentora tuvo algunos huecos grandes para los profetas del Antiguo Testamento. Esa es la razón por la que Pedro dice que vieron lo que escribieron para ver lo que realmente significó, porque no tuvieron el rango completo de revelación. Daniel dice hay una resurrección para vida y una resurrección para vergüenza y confusión, y en Apocalipsis vemos que están a 1000 años de distancia. Y esa primera resurrección es para los santos y los benditos, comienza con Cristo y después la iglesia, y 7 años después los santos del Antiguo Testamento. No son resucitados hasta el fin de su era, ¿lo ve? La iglesia, nacida en Pentecostés, consumada en el rapto, la resurrección sucede, esa es una entidad en sí misma. Después Dios tiene 7 años más para tratar con su pueblo Israel, después viene su resurrección. Ahora, ¿qué esperanza tan gloriosa es esta? ¿No entendieron todo lo que le he dicho? ¿No entendieron el panorama completo? Jesús trató de ayudarlos un poco. Al principio de su ministerio, él dijo, no os maravilléis ante esto, Juan 5:28, porque la hora viene en la que todos los que están en la tumba oirán su voz y saldrán. Los que han hecho bien para resurrección de vida, los que han hecho mal para resurrección de condenación. Jesús dijo, todo mundo va a salir de la tumba. Todos los cuerpos serán resucitados, algunos para vida y algunos para muerte. Esa es la alternativa, vida o muerte. Y eso es exactamente lo que el ángel dice que es la esperanza de Israel. En medio de un tiempo de aflicción terrible, en la oscuridad del sufrimiento bajo el anticristo, en el horror del Armagedón, el poder dominante de los demonios enfrentará a un defensor especial, Miguel. Y mediante Miguel, Dios va a traer una liberación especial que promete a todos los que creen, les dará un destino especial. Finalmente, para ellos se les promete un dividendo especial. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Oh, esto es tan rico. Es un versículo maravilloso, maravilloso. No menciona nada acerca del castigo de los impíos, simplemente saca el tema casi como si fueran 1000 años después. El mensaje aquí es esperanza. Y entonces él se enfoca en la esperanza y dice, después de la resurrección, ese no es el fin, viene la recompensa, viene el tiempo de dividendos. No solo recibirán vida eterna, sino que en esa vida, los que son los entendidos, ¿y quiénes son los entendidos? Los entendidos son los que creen,
Los entendidos son los que son purgados. Los entendidos son los fieles, los redimidos. ¿Y qué van a recibir sino el brillo del firmamento? Van a brillar como estrellas. Las personas más entendidas, más sabias en el mundo son los salvos, y los necios más grandes son los no salvos. Los más sabios de todos los hombres son aquellos que vienen a Cristo, y todos los demás son necios. Son necios. Habrán muchos que vendrán en la tribulación, no solo de los judíos, sino Apocalipsis 7 dice que habrán tantos gentiles salvos que no los podrá usted contar, innumerables. Y los que son salvos van a brillar como estrellas. ¿Qué significa eso? Le voy a decir lo que significa. Esto es hermoso. Realmente creo que lo que usted tiene aquí es esto: el concepto de que en la eternidad seremos recompensados por la capacidad de manifestar la gloria refulgente de Dios. Hay estrellas pequeñas y estrellas grandes conforme vemos el cielo, ¿verdad? Todas son estrellas y todas son hermosas, pero todas ellas tienen una belleza diferente. Yo creo que en la eternidad brillaremos como estrellas. Y yo creo que la capacidad para glorificar a Dios dependerá de nuestra fidelidad. Todos brillaremos como el brillo del firmamento. En otras palabras, todos tendremos la capacidad de radiar eternamente la gloria de Dios. Todos seremos soles refulgentes en la eternidad. Pero hay un brillo especial para aquellos que vuelven a muchos a la justicia. Ellos brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Realmente creo en el Nuevo Testamento, hemos hablado de esto, pero creo que las recompensas o las coronas que recibimos cuando vamos a la gloria son simplemente maneras de expresar la capacidad que tendremos de radiar la gloria de Dios. Si somos salvos, brillaremos como las estrellas, especialmente si hemos convertido a muchos a la justicia. Las glorias más brillantes de capacidad eterna están reservadas para aquellos que han influenciado a otros a la fe. Y realmente creo que le está diciendo, lo que va a suceder en la tribulación es que Israel va a ser salva y van a llevar a otros a Cristo. ¿De dónde vienen todos esos gentiles? Tantos gentiles que ni siquiera pueden ser contados. De todo pueblo, lengua, tribu y nación. Van a ser redimidos y van a cantar el cántico al Cordero. ¿De dónde vienen? Creo que van a venir de los evangelistas judíos, y sus estrellas van a brillar aún más porque han causado que muchos sean justos. Amados, ¿podemos extraer eso para nosotros? La fidelidad de nuestro propio testimonio determinará nuestra capacidad eterna para manifestar la gloria de Dios. ¿Ha querido usted siempre ser una estrella? ¿Quiénes son las estrellas de nuestro mundo? Los grandes, supongo históricamente, son los hombres grandes que hacen la guerra. Los grandes, los nombres más conocidos de la historia. César, Napoleón, Hitler. Los que recordamos tuvieron ejércitos que explotaron la tierra y causaron destrucción. En términos contemporáneos, ¿en dónde vivimos? ¿Quiénes son las estrellas? Camine usted ahí por el Boulevard de Hollywood. Están ahí a sus pies. O usted puede caminar ahí en Forest Lawn y están ahí a sus pies. Tenemos estrellas ahí en la banqueta, cantantes, bailarines, actores, gente de televisión. Sus tumbas y sus estrellas están todas bajo nuestros pies. De hecho, son pisados por hombres comunes y corrientes. No brillan mucho. ¿Quiénes son los grandes de Dios? ¿Quiénes son los más grandes en el cielo de Dios? Las estrellas que brillan son aquellos que vuelven a muchos a la justicia. ¿Le gustaría usted conocer a uno? Su nombre fue Juan, porque él será grande a los ojos del Señor y no beberá ni vino ni bebida fuerte y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Por qué es que él sería tan grande? Porque él volverá a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. ¿Sabe usted lo que Jesús dijo de él? Él dijo que él fue el humano más grande que jamás vivió hasta su tiempo. La estrella brillará para siempre cuando su cuerpo sea resucitado y él tenga la capacidad completa de radiar gloria eterna, porque él hizo que muchos fueran justos. Cuando usted mira atrás y ve su vida, ¿qué ha hecho usted para contribuir a un futuro así? Esta mañana aprendimos que Jesús vino a salvar a pecadores. Lo que no dije, pero digo en esta noche, es que Él también vino para usarlo a usted para hacerlo. Ahora Él está hablando específicamente de Israel aquí, pero creo que podemos extender esto a nosotros también.
Yo creo que el Señor quiere que seamos fieles en predicar la palabra y dar el Evangelio. En Filipenses 2:15 Él dice, debemos ser irreprensibles, hijos de Dios, sin reprensión en medio de una generación perversa, en medio de los cuales vosotros brilláis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida. Creo que Dios quiere hacer lo mismo. Bueno, a Daniel se le dio esperanza aquí. Está por venir una aflicción especial, pero en medio de ella un defensor especial se va a levantar y ese defensor especial va a permitir que Dios traiga una liberación especial y a partir de esa liberación va a venir un destino especial, una vida gloriosa resucitada y en medio de esa vida gloriosa habrá un dividendo especial, la capacidad de radiar la gloria de Dios para siempre. ¡Qué esperanza! Esa es la esperanza de Israel. ¿Sabe una cosa? Esa también es nuestra esperanza, porque nosotros somos bendecidos en las tiendas de Sem, nos volvemos la simiente de Abraham por la fe, nosotros también reinaremos en el reino y tendremos el mismo privilegio de darle gloria. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias en esta noche por nuestro tiempo y pedimos que de alguna manera tú hagas que entendamos todos estos pensamientos, temas de toda la Escritura y los afirmes en nuestros corazones para que podamos entender. Oh, los misterios de la palabra profética, nunca los entenderemos de manera total, que no seamos tan necios como para pensar que hemos reducido todo a su categoría absoluta, pero que tratemos tu palabra reconociendo nuestra debilidad, sin embargo percibiendo que hemos entendido la verdad, que es mucho más grande que nosotros, mucho más infinita de lo que somos, sin embargo capaz de transformar nuestras vidas. Oramos por la paz de Jerusalén, sabiendo que en últimas vendrá una devastación en la que nunca han soñado, pero a partir de ahí tú purgarás a tu pueblo y traerás tu reino. Y con Juan decimos, ven, Señor Jesús, hazlo. Te damos gracias por ese acontecimiento especial que esperamos, el rapto de la iglesia que nos llevará a tu lado. Y mientras que todas estas cosas se llevarán a cabo en la tierra, estaremos disfrutando de un tiempo de recompensa y las bodas del Cordero. Esperamos esto con gran expectativa. Padre, nosotros que hemos recibido tanto, que seamos fieles en dar a otros que necesitan de manera tan desesperada lo que tenemos, que brillemos por la eternidad como aquellos que han vuelto a muchos a la justicia. Oramos en el nombre de Cristo.